sé qué decir. Tú me das el valor para poder seguir. Has borrado tú mis miedos. Tú me das vida, eres mi consuelo. Fíjense, hermanos, que en la parábola del trigo y la cizaña, que está en Mateo 13, no necesitan ir ahí, dice que el sembrador siembra, la gente se va a dormir y mientras duermen, fíjense que esto me llama mucho la atención, Mateo 13 del 24 al 28 y la explicación está del 36 al 41. En el versículo 25, 13-25 dice que mientras la gente dormía creció cizaña. Mientras la gente estaba dormida, creció cizaña. Y creció la cizaña, igual que el trigo, ¿sí? Y esto es de asustarnos. ¿Cuál será ese enemigo? Hay un enemigo que ha causado esto, porque esa nunca ha sido la voluntad del Señor. La voluntad del Señor no ha sido todo este tipo de desviaciones y de cosas tan erradas. Acompáñeme a Hechos 3, por favor. 14 y 15 y también el versículo 17. Hechos capítulo 3, versículos 14 al 15 y versículo 17. Vamos a ver cuál es este enemigo. Por ahí ya alguien lo nombró, pero vamos a verlo en la palabra. Es un enemigo que tú tienes que sacar de tu casa, que tienes que sacar de tu vida, que tienes que desechar de tu corazón, que tienes que desechar de tu caminar en el Señor. Es más, es tu obligación, mi hermano. Es nuestro deber. Dice Hechos 3, 14 y 15: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Le está diciendo Pedro a los judíos, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El 17: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Hechos capítulo 17, versículos del 29 al 30. Lo tienen en su boletín, tienen una parte en su boletín. Vamos a leerlo completo. Aquí Hechos 17, 29, 30 dice así: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Los unos por ignorancia mataron a Jesús, por ignorancia. Y los otros por ignorancia adoran lo que no es. Entonces, hermanos, el Señor no quiere que vivamos en la ignorancia. ¿Cómo? ¿Tú quieres que tu hijo crezca bien torpe? Para eso lo inscribes en un lugar. Para eso el Señor también nos inscribió allá. Estamos inscritos allá. ¿Sí? Nosotros le damos al hijo todo lo necesario para que estudie. El Señor nos dio a nosotros todo lo necesario para estudiar. El Espíritu Santo es el que nos enseña su palabra. Mateo 22, 29, por favor. Dice así: ¿por qué no debemos ignorar? Mateo 22, 29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, porque le habían hecho una pregunta de que un hombre había muerto y tenía 7 hermanos y la mujer, la viuda, había caído en manos de todos los 7, porque esa era la costumbre, ¿sí? Y ninguno tuvo hijo con ella. Entonces ¿de quién sería esposa en el cielo? Y dice Jesús, erráis, ignorando, dice, ignorando las escrituras y el poder de Dios. El Señor no quiere que ignoremos su palabra, hermanos. Esto se nos ha dado para que sepamos. Estas cosas están escritas, dice en Juan 20, para que sepáis
que tenéis vida eterna. Pero si lo sabes, lo has leído aquí. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchos han salido de la ignorancia, pero han caído en otra, peor. ¿Qué es lo contrario a la ignorancia? ¿El qué? El conocimiento. Vamos a Oseas, capítulo 4, por favor, versículo 6. Lo contrario a la ignorancia es el conocimiento, mis hermanos, conocimiento. Oseas 4, 6, la parte A del versículo. 4, 6a. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, así de sencillo, la falta de conocimiento destruye. Después no te quejes. Andas con una vida destruida, te falta conocimiento, brother. ¿Qué pasa contigo, hermano? Es que yo ya creo en Cristo, sí, pero ¿lo conoces verdaderamente? ¿Sabes quién es? Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que nos conozcan, dice, que te conozcan, que me conozcan. No solo basta con creer en Jesús, hay que conocer a Jesús. Veamos qué dice la palabra al respecto, porque la verdadera fe y el conocimiento son inseparables. La verdadera fe y el conocimiento son inseparables. ¿Tienes fe en el Señor? ¿Tienes fe en el Señor? Entonces debes estar creciendo en el conocimiento de Él. ¿Has nacido de nuevo? Entonces estás estudiando su palabra. ¿Te interesa lo que Él dice? Yo amo a mi esposa, me interesa lo que ella dice. Yo amo a Cristo, me interesa lo que Él dice. No puedes decir yo creo en Cristo y la Biblia, no, a mí ni me interesa. Yo voy cada domingo y escucho a Pedro. No, hermanito. La cizaña va creciendo como no se imagina, mi hermano. Filipenses 1:9 dice, esto dice la palabra respecto al conocimiento. Filipenses 1:9 dice así. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, el apóstol Pablo, petición del apóstol Pablo, que me den un mejor caballo para yo poderme ir a recorrer todo Asia. No, hermanos, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Fíjese, hermano, esa es la petición de Pablo. ¿Sí? ¿Qué tal si ponemos esa petición nosotros? Señor, yo te pido que mis hijos crezcan en tu conocimiento. Señor, dame conocimiento. Señor, te pido por entendimiento, quítame lo bruto. Así de sencillo. Dice Santiago capítulo 1, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela al pastor. Pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, hermanos. Tenga su tiempo con Él. Salga de la ignorancia y verá que el Señor le va a bendecir. Colosenses 1 del 9 al 10 dice, Colosenses 1 del 9 al 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 3:18. Aquí está la invitación que la tienen ustedes en su boletín, creo que en la parte final, por allá en la parte, sí, al comienzo, sí, en la segunda hoja. Segunda de Pedro 3:18, ahí en el, sí, el versículo está nombrado ahí y está dentro en las páginas también. Segunda de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestras pláticas cambien, para que nuestra manera de tratarnos cambie, para que podamos tener una conversación tú y yo encaminada en la palabra de Dios y que tengamos palabra para decirle a los demás. Hermanos, nuestro deber es crecer y abundar en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es nuestro deber. El falso cristianismo ha crecido mucho.
De la misma manera que ha crecido la falta de conocimiento. Por eso ha crecido. La cizaña crece a medida que crece la ignorancia, hermanos. Por eso ha crecido la cizaña durante 2000 años. Pero fíjense que en los últimos 200 años esto se ha disparado de una manera terrible. Si queremos crecer, a ver, ¿quiénes queremos realmente crecer en el conocimiento del Señor? Seamos honestos con nosotros mismos, mis hermanos. Si queremos crecer en el conocimiento del Señor y de su palabra y salir de la ignorancia que nos rodea, hermanos, aquí tenemos 7 excelentes consejos que nos pueden ayudar muchísimo. De manera personal se los quiero compartir. El primero está en Primera de Pedro 2:2, que dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcamos para salvación. Fíjese, por aquí es uno salvo. Hay que desear la palabra de Dios. Segundo, Efesios 1 del 17 al 18. Segundo consejo. Efesios 1 del 17 al 18. Ore diariamente para que el Señor le dé revelación en lo que lee. O sea, usted lee, pero antes de leer, ore y dígale: Señor, yo quiero entender lo que voy a leer. Por favor, dame discernimiento, dame revelación. Tercero, Hechos 17 del 10 al 11. Ahí habían un grupo de hermanos que escudriñaban la palabra para ver si las cosas que predicaban los apóstoles eran así. O sea que, ¿qué, hermano? Tercero, hacer parte de un grupo o célula constante de estudio bíblico. Media horita de predicación aquí no te es suficiente. Hay comida entre semana. Métete a un grupo a estudiar. Cuarto consejo, Segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí, esto mismo enseña a otros. Entonces, mi hermano, estar bajo la tutela de alguien espiritualmente. No te la creas que tú solo la haces. El Señor designó ministerios en la iglesia: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. ¿Para qué? ¿Para que la gente hable mal de ellos? Quinto, está en 2 de Timoteo 4:3-4. Y esta quiero que me preste mucha atención. Quinto consejo. 2 de Timoteo 4:3-4. ¿Qué dice? Vendrá tiempo cuando se reunirán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. O sea, mis hermanos, no estar saltando de iglesia en iglesia, ni de pastor en pastor. No vas a crecer nunca de esa manera, hermano. Sexto consejo, Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No más con el doble ánimo. Deje el doble ánimo, mi hermano. Comprométase y cumpla en terminar lo que empezó. Y séptimo consejo, que cierra todos estos, Hebreos 10:25. Usted y yo nos lo sabemos de memoria. No dejar de congregarnos nunca. Nunca cambies la congregación por una actividad secular. No la cambies, mi hermano. No lo hagas, a no ser que sea un motivo de fuerza mayor. Obviamente, claro que sí, pero no la cambie. Cerramos con Efesios 4 del 13 al 15, mis hermanos. Ya cerramos. Efesios 4 del 13 al 15, aquí vamos terminando. Dice así la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos. Mire para qué puso el Señor estos 5 ministerios. ¿Para qué formó la iglesia como la ha formado el Señor? Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como aquellos que vimos. Todas esas desviaciones, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Somos llamados a crecer, a salir del error, a salir de la ignorancia. No usamos textos externos, nunca llevamos un libro de otro, solamente la palabra de Dios. La estudiamos tú y yo juntos, y tú y yo juntos crecemos. Muchas gracias por su atención, los que están detrás de la pantalla, y nos veremos en una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.